Aun cuando Gunther había llegado a comprender que la primera vocación de la vida era glorificar a Dios, le resultaba duro ver que sus amigos decidían a qué ocupación dedicar sus vidas, cuando él no sabía qué hacer. Cualquier ocupación que eligieran sus amigos, ya fuera ser herrero, carpintero, jardinero, encuadernador, electricista, significaba que se irían de la casa Capernaum para ingresar a una clase distinta de vida familiar en una casa diferente. Su antigua vida en común había desaparecido para siempre. Klaus decidió ingresar como aprendiz de electricista, ya que nunca podré ser piloto y llegar allá arriba, en el aire, y hacer el rizo y tirarme en picado. Voy a aprender a poner palabras y música en el aire. ¿Qué quieres decir con eso de poner palabras en el aire? Radiodifusión. Son los electricistas los que operan las difusiones de los servicios religiosos y los festivales, para beneficio de los que están recluidos en Betel. ¿Cómo envidiaba a Gunther la vocación tan clara de Klaus? Wolfgang eligió ser panadero y Klaus le comentó a Gunther en privado: apuesto a que es porque Wolfgang nunca está tan feliz como cuando tiene entre los dientes un panecillo crocante recién horneado. Minna se había mudado a Patmos y ayudaría a cuidar a los más pequeños y desválidos. Klaus, Wolfgang, Minna, cada uno a su manera, cumplirían servicios que hacen más feliz la vida de las personas. Pero, ¿cómo podría él, Gunther, hacer más feliz la vida de los otros? No importa lo enormemente agradecido que estuviera a Dios, sus manos tullidas no valían ni un céntimo cuando se trataba de hacer algo por alguien. Gunther se encogía de vergüenza cuando recordaba su amargo comentario a la hermana Anna. Acabó de recibir un llamado del depósito de desechos. Pero, ¿y qué tenía de malo el depósito de desechos, el Brockensammlung, donde todo el mundo mandaba todo tipo de cosas, desde bañeras y bicicletas usadas, hasta ropa usada, paraguas, navajas? En 39 años de existencia, el centro de recolección se había convertido en un enorme servicio y había provisto de trabajo a cientos de pacientes. Quizás podría separar por pares el revoltijo de botas, botines y zapatos que llegan, dijo Gunther, aunque no le entusiasmaba mucho la idea de dedicar su vida a zapatos viejos. Entonces acotó Klaus: vivirás en la casa Tiberias y, ¿se puede saber, señor Sabelotodo, cuál es el origen del nombre Tiberias? Como si recitara una lección en el aula, Gunther contestó: la casa Tiberias recibe el nombre del lugar de la alimentación de los 5000, donde Jesús nació. Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Brillante respuesta, muchacho, exclamó Klaus. Sin embargo, fue en la casa de Navidad donde Gunther comenzó a trabajar, finalmente después de haber hablado con su tutor sobre qué debía hacer. La casa de Navidad es un lugar alegre para trabajar, dijo el tutor. La madre Marie y la hermana Frieda, hermana del pastor Frist, están a cargo de la casa. Todo el año llenan los estantes con el mejor de todo lo que envían a Betel nuestros amigos, y durante todo el año los tutores van allí a elegir el regalo de Navidad adecuado para cada paciente de Betel. En la casa de Navidad es Navidad todo el año, Gunther. ¿Viviré en la casa Tiberias?, preguntó Gunther. Tal vez debiera vivir en Heilgarten, con aquellos que solo tienen el cuerpo incapacitado. Está cerca y no tendrás dificultades en ir a trabajar. Y allí fui a vivir, al centro de rehabilitación que se había organizado después de la Primera Guerra Mundial, para ayudar y adiestrar a los soldados o a cualquier otra persona que hubiera perdido un brazo o pierna, o ambas extremidades o todas ellas, para que pudieran vivir y volver a trabajar con miembros artificiales. Tal vez detrás de la decisión de enviar a Gunther allí estaba la esperanza de que sus miembros, que en su rigidez al menos se parecieran a los artificiales fabricados en el taller de Heilgarten, pudieran llegar a funcionar mejor. El traslado de Capernaum a Heilgarten no fue fácil, de ninguna manera.
Más de una vez, Gunther, que supuestamente ya era un adulto, se quedaba parado detrás del cerco y lloraba. Por una parte, allí no tenía amigos de su edad. Los muchachos de su edad que llegaban allí venían para que les colocaran miembros artificiales y los adiestraran en su uso. Venían por un corto tiempo y luego se marchaban. Y respecto a los heridos de guerra veteranos, bueno, ya hacía casi 12 años que había terminado la guerra, y los que todavía estaban allí eran, por supuesto, los más seriamente afectados. No todos esos hombres habían logrado superar la amargura en Betel. Hasta ese momento, los adultos que conocía Gunther en Betel habían sido hombres agradecidos a Dios. Pero ahora, ocasionalmente, se encontraba con hombres que maldecían a Dios, y su alma joven, tan recientemente entregada a Dios, se estremecía. El pastor Kuhl, que había perdido 2 hijos en la guerra, no maldecía a Dios. Papá Boldeswich, el fundador de Betel, y su esposa habían perdido 4 hijos en un mes, pero no maldecían a Dios. ¿Cuántas veces había escuchado, decía el pastor Fritz, que un cristiano no era maduro hasta que podía alabar a Dios aún en las dificultades? ¿Eran cristianos esos veteranos de guerra amargados? Y si no, ¿debían permanecer en algún lugar como Betel? Y sin embargo, se los quería y se los atendía con el mismo cariño que a Martín, que había quedado totalmente desválido y que realmente alababa a Dios. Fue de Martín de quien Gunther aprendió que hay mucho que queda, aun cuando sea tanto lo que se ha perdido. Martín había quedado tanto tiempo en una trinchera sin recibir atención médica, después que una granada de cañón explotó cerca de donde él estaba, que había contraído gangrena y habían tenido que amputarle todas las extremidades. Tanto de lo que constituye a una persona se había destruido, y sin embargo el espíritu de Martín no había sido destruido en absoluto. «Piensa», dijo Gunther a Klaus cuando lo encontró en la calle un día, «yo me quejo porque tengo que pedirle a alguno que me corte las uñas de los pies y de las manos, y Martín no tiene ni 1 centímetro de piernas ni de brazos, pero tendrías que oírlo tocar a Bach en su armónica». Los celadores le habían instalado la armónica en un marco fijo frente a la boca, y toca de tal manera que parece toda una orquesta. Fue el sufrimiento que vio Gunther en Helgarten lo que lo ayudó a prepararse para el próximo enorme ataque de epilepsia que pronto sufriría toda la humanidad, porque se estaba preparando la Segunda Guerra Mundial. Los cerebros y las mentes que iban a lanzar ese enorme ataque que conmovió al mundo ya estaban enfermos y perturbados, y esa convulsión sería tan violenta y masiva que el mundo quedaría perplejo por mucho tiempo, preguntándose si alguna vez podría ponerse en orden nuevamente. Pero fue el trabajo en la casa de Navidad lo que eventualmente llevó a Gunther al centro mismo de otra guerra, una guerra más demoníaca todavía. Sería una lucha de vida o muerte que amenazaría a Gunther y a sus amigos de Betel mucho más que las bombas que cayeron sobre Betel en la Segunda Guerra Mundial. Las semillas de esta guerra también incubaron en las mentes perturbadas donde habían incubado las semillas de otra guerra. Cosa extraña, las 2 guerras comenzaron oficialmente el mismo día, 10 años más tarde. Pero por supuesto, Gunther no sabía nada de eso en el verano de 1929. Todo lo que sabía entonces era que trabajar con Tante Frieda y Tante Marie en la casa de Navidad era alegre y divertido. No se había dado cuenta de cuánto había extrañado a las maternales celadoras, con sus cofias blancas, almidonadas y sus grandes moños bajo el mentón, hasta que las tuvo cerca nuevamente. «¿Qué hago ahora, Tante Frieda? ¿Quieres decir que ya has vaciado los cajones que trajo Alfredo del correo? Dios mío, qué velocidad. Te voy a llamar Relámpago. Bueno, aquí hay una caja de muñecas y ositos que enviaron los niños de Nebo. ¿No son encantadores? ¿No te gustaría ser una niña para recibir esta muñeca en Navidad?» «No», contestó Gunther, pero se rió de todos modos, y pronto se encontraba cantando villancicos de Navidad mientras usaba sus brazos y sus manos como tenazas para acomodar las muñecas en los estantes. En agosto, Tante Frieda le pidió a Gunther que cantara un himno para su hermano, el pastor Fritz, todas las mañanas después del desayuno.
Comienza mañana que cumple 52 años. No digas nada a nadie. Simplemente quédate frente a la ventana de su estudio y canta. Pero no canto suficientemente bien como para hacer algo así, protestó Gunther asombrado por semejante pedido. No eres Enrico Caruso, Gunther, pero el canto es algo más que una hermosa voz. Sí, verdaderamente, observó con voz melodiosa la hermana Marie. Cuando cantas, alabas a Dios, Gunther. De alguna manera nos recuerdas que nos cargamos completamente solos. No cargamos completamente solos nuestras aflicciones y pesares. Canta un himno para el pastor Fritz, que tiene tantas pruebas para enfrentar. ¿Y qué voy a cantar? Como mañana es su cumpleaños, dijo tante Frieda, canta un himno de Paul Gerard, que le gusta tanto. ¿Conoces Tarde y Mañana? Ocaso y Amanecer, cantó Gunther. Riqueza, paz y alegría, consuelo en el dolor. Esas son sus obras, toda la gloria para ti. En todo momento, despiertos o dormidos, tus ojos nos cuidan, tu ojo nos cuidas, del peligro nos protege, tu gracia sobre nosotros brilla. El pastor Fritz y Frau Julia vivían en la casa Burg, que significa fortín, fortaleza, lugar de paredes firmes, ventanas enrejadas, puertas gruesas y todo eso. Pero eso no se cumplía con los Bordelwich viviendo en ella. Con ellos viviendo allí, la casa Burg era como una casa sin techo, sin paredes, sin llaves en las puertas. Todo el mundo entraba y salía, prácticamente no había privacidad. Era una casa grande de piedra enclavada en la ladera de la montaña. La planta baja tenía un sinfín de oficinas de Bethel, salas de reunión, habitaciones para obreros temporarios de Bethel. El segundo piso tenía las habitaciones de los Bodelwich. En el piso siguiente estaba el estudio donde el pastor Fritz trabajaba y oraba, y donde su padre, antes que él, había trabajado y orado. Como la casa estaba enclavada en la ladera, las tres grandes ventanas de ese estudio, del tercer piso, daban a un jardín cuesta arriba en la ladera, al final de la cual, en la cima, estaba la iglesia de Sion. Fue a ese jardín donde llegó Gunther la mañana del 14 de agosto de 1929. Las ventanas estaban abiertas y podía ver al pastor Fritz, que escribía de pie en un escritorio alto. Gunther abrió la boca, pero la volvió a cerrar inmediatamente. ¿Cómo podría cantar e interrumpir al ocupado director de todo Bethel? Qué tontas las mujeres de la casa de Navidad, que se les había ocurrido siquiera sugerir semejante idea. Gunther se volvió para marcharse, pero sus pies no estaban hechos para caminar en puntas de pie. Y el pastor Fritz lo oyó. «Gunther, mi pequeño celador», lo llamó desde la ventana. «¿Querías hablar conmigo?» Gunther se volvió. «Tante Frieda, ella me pidió que cantara para usted», tartamudeó. «Me encantaría que lo hicieras», comenzó el coral con voz temblorosa, pero para cuando llegó a la frase que dice «guía mis caminos, dirige mis acciones», ya cantaba con toda seguridad. Para ese momento, Frau Julia estaba de pie junto al pastor Fritz. «Gracias, Gunther. Has aliviado mi día», dijo el pastor Fritz, inclinándose fuera de la ventana y tomando la mano de Gunther entre las suyas. «¿Te envió tante Frieda, verdad?», preguntó Frau Julia. «Ella siempre está pensando en sorpresas para su hermanito Fritz. Espera un momento y le mandaremos una sorpresa a ella también. ¿Me ayudarías a recoger flores frescas para la casa y para tante Frieda?» Fray Julia, cuyos cabellos grises ya se escapaban de los alfileres, salió rápidamente con 2 canastas y un par de tijeras. Condujo a Gunther a la entrada del jardín principal, donde había flores y hortalizas. «¡Oh, qué bueno!», exclamó Fray Julia. «Los ásteres se ven muy bonitos esta mañana, Gunther. No hay nada más triste y desolador que un cantero de asteres en un día de lluvia. Sencillamente se desploman y se doblan hasta el suelo y quedan todas cubiertas de tierra. Mandemos a tante Frieda un buen ramo de asteres de color rosa, azul y púrpura, con el aspecto de un barco a vela en un mar de flores, con su vestido azul casero y su delantal lavanda». Frau Julia buscaba aquí y allá cortando flores a diestra y siniestra y llenando las canastas que había colgado de los brazos de Gunther.
Qué triste sería el mundo si Dios no nos hubiera dado las flores, exclamó ella. Luego, como si un pensamiento le hubiera cruzado por la mente, se irguió y miró fijamente a Gunther. En estos días se está hablando mucho sobre vidas que no vale la pena preservar. Fries dio una larga conferencia contra este nuevo mal en Lübeck, en enero. Debo decirle esto de las flores. ¿Te parece que las personas que están comenzando a hablar sobre vidas que no vale la pena preservar sienten lo mismo respecto a las flores? Si pudieras ser una flor, Gunther, ¿cuál te gustaría ser? Siendo un muchacho y no habiendo prestado mucha atención a las flores, en sus 15 años, miró por el jardín y finalmente dijo: la que está allí, mientras señalaba una planta que tenía flores enormes, de pétalos amarillos alrededor de un centro marrón. Propio de un muchacho, dijo Frau Julia, riéndose. Has elegido un girasol grande y vigoroso, y así eres tú, Gunther. Tú enfrentas al sol, miras al sol y absorbes el sol. Tienes el sol grabado en el rostro, proclamas el sol donde quiera que andas. Eso es mucho más de lo que pueden hacer muchos teólogos que han estudiado la palabra de Dios toda su vida. Frau Julia se inclinó para cortar un aciano azul. Aquí tienes un botón azul para tu ojal, mi pequeño teólogo. Si alguien hubiera observado a Gunther mientras iba desde la casa Burg hasta la casa de Navidad esa mañana, hubiera notado que su andar, normalmente vacilante, parecía más vacilante que nunca. Gunther mismo sentía que flotaba hacia la casa de Navidad, que se remontaba sobre las alas del conocimiento de que un adulto había hablado con él, como si no hubiera barreras de ningún tipo. Entre ellos, Frau Julia había hablado con él como si él tuviera 50 años o ella 15, o como si él fuera una visita muy importante. Si el espíritu de Gunther se remontó hasta la altura del campanario de la iglesia, el día que comenzó a cantar para el pastor Fries un himno diario, salvo el domingo, llegó hasta las mismas nubes del día que Frau Julia vino a la casa de Navidad y le preguntó si le gustaría ser su mandadero. Al comienzo no podía creer lo que oía. ¿Frau Julia quería que fuera su mandadero? Si ni siquiera podía caminar normalmente. Arrastraba los pies y patinaba y brincaba descontroladamente, zigzagueando de aquí para allá. Saltarín, le habían gritado algunos pequeños de Bielefeld un día, cuando finalmente creyó lo que oía. Supo que iría ir y vuelta hasta el Polo Norte, caminaría sobre brasas o clavos de punta, sobre cualquier cosa. No había nada en el mundo que no haría si Frau Julia se lo pedía. Inmediatamente después de cantar el himno para el pastor Fries, Gunther comenzaba sus mandados para Frau Julia. Primero iba a la panadería a traer el pan y los rosquetes para el día. A veces veía a Wolfgang allí, sumergido en un largo delantal blanco, con gorra de panadero y su cabello y sus pestañas espolvoreadas con harina. Gunther lo saludaba con el antiguo saludo alemán, que es más que decir simplemente buenos días, porque en realidad dice: te saludo en el nombre de Dios. Grüß Gott, Wolfgang. Grüß Gott, Gunther. ¿Cómo te va? No podría ser mejor. Luego el almacén, de donde traía las cosas necesarias para el día, que Frau Julia había anotado en una lista. Luego el correo con sus cartas, que siempre eran muchas. Tal vez a la biblioteca a buscar algún libro. Muchas veces hasta Viejo Ebenezer, donde veintenas de mujeres de Betel tejían, siguiendo hermosos diagramas de colores vivos que Frau Julia misma diseñaba, porque Gunther descubrió, para su sorpresa, que aquella extraordinaria mujer también era una artista. Había mensajes a Sarepta, la casa central de las celadoras, y otros mandados por todo Betel. Cada día era diferente y nunca se sabía qué, cuándo o dónde, porque Frau Julia era la colaboradora del pastor Fries, y ambos sabían que Betel perdería su alma el día que se convirtiera en una simple institución bien organizada. Para ellos, ningún individuo era un número estadístico. Si el pastor Fries o Frau Julia decían a alguna visita: tenemos 2000 epilépticos en Betel, sus corazones no veían los números, sino 2000 Gunthers, Lenis, Willis, Manfredos, Minas, Clauses, etc.
y no resolvían ningún problema diario como una cuestión de rutina. Sabían que si lo llegaban a hacer así nunca alcanzarían la soledad interior de la persona necesitada. Sabían que cualquiera que fuese la necesidad que tuviera una persona, la necesidad más apremiante radicaba en una profunda soledad. Supongo que a veces me critican por ser demasiado espontánea, dijo Frau Julia a Gunther un día, mientras lo enviaba con comida para un vagabundo que había venido pidiendo trabajo y a quien ella había dado un horcón y había mandado a recolectar papas nuevas para el almuerzo. Pero cuando el amor deja de ser espontáneo, Gunther comienza a morir poco a poco. Frau Julia puso 2 manzanas rosadas en la canasta, una para ti y una para él. Se rió alegremente mientras se sujetaba el camello. Supongo que también me critican por no fijarme en mi aspecto. Un día la esposa de un distinguido profesor de Bethel me dijo: Frau Boldewijn, ¿sabes que tiene puesta una media gris y otra azul? Y efectivamente, así era. De modo que simplemente le dije sí, y tengo otro par igual que está en casa. Hubieras visto la cara que ella puso, Gunther. Parecía que se hubiera tragado un pez vivo. Una paradoja es una verdad que parece decir 2 cosas opuestas. En su trabajo de mandadero de Frau Julia en el año 1930, Gunther aprendió que la casa Burg era un hogar paradójico. Entre sin llamar, decía un letrero sobre la puerta del estudio del pastor Fritz, y lo mismo valía para toda la enorme casa de piedra enclavada en la cuesta. Si era una fortaleza, entonces era la fortaleza más accesible del mundo. Y sin embargo, al tiempo que, por así decirlo, no tenía techo hacia el cielo ni puertas cerradas hacia la humanidad, era realmente una poderosa fortaleza, un baluarte infalible contra el enemigo más antiguo del hombre. Hay paradojas hermosas y paradojas desagradables. Un gran pensador danés ha llamado al cristianismo la más bella de las paradojas, porque afirma que la eternidad se ha introducido en el tiempo. La casa Burg en Bethel era una paradoja, bella también, no solo porque era y no era una fortaleza, sino también porque en ese lugar un hombre y una mujer de Dios se aferraban a una verdad eterna en el peor de los tiempos. Al comienzo, lo desagradable parecía ser más bien un embrollo económico, salvo que esta vez era un embrollo colosal, más grande que Alemania, tan grande como todo el mundo. En 1929 la economía de todo el mundo se hizo trizas. Se lo denomina la Gran Depresión en los textos de historia, pero este título no describe en absoluto el pánico y la pobreza, los millones de desocupados, los millones de madres que no sabían con qué alimentarían a sus niños al día siguiente, los millones de niños pálidos y anémicos, mendigos y vagabundos, el gran ejército de los desocupados. Llegaban continuamente a Bethel, a veces hasta 80 en el día. A muchos de ellos los enviaban a Eckartstein, el Bethel del otro lado de la montaña, que el padre del pastor Fritz había comenzado 100 años antes para amparar a los desocupados de otra guerra, otra alza de precios, otra quiebra. Allí los caballeros del camino, como lo llamaba el padre Boldewijn, podían comer, dormir y trabajar. Allí podían vivir en hogares luminosos y limpios, con tutores alegres y cariñosos. En lugar de subir por los escalones hasta la puerta de la calle y las oficinas de Bethel, algunos de los mendigos y vagabundos subían desatinadamente hasta el otro piso, o entraban tropezando por la puerta trasera donde estaban las habitaciones no tan privadas de los Boldewijn, y en lugar de mandarlos de vuelta a las oficinas para pasar por la rutina y ser enviados a Eckartstein, Frau Julia los juntaba como una gallina a sus pollitos. Gunther, por favor, ve a la panadería a buscar más pan. Gunther, por favor, muéstrale a este joven donde puede lavarse y luego ve a la cocina y dile a Berta que le prepare té y unos emparedados. Si esos hombres estaban dispuestos a trabajar, Frau Julia los ponía a construir muros de piedra para apuntalar alrededor de la loma de la iglesia de Sion. Gunther les llevaba el almuerzo preparado en la cocina de los Boldewijn, y así fue como Gunther llegó a conocer de cerca el horror económico de la Gran Depresión, como vivió en Hellgarten hasta que se cerró este en 1932, y porque iba y venía todos los días a la casa Burg. Gunther también pudo ver cómo el conflicto político levantaba su horrible cabeza en su tierra natal,
como si lo estuviera viendo desde un alto balcón. En Hellgarten escuchaba a los descontentos veteranos heridos de la Primera Guerra Mundial cuando llevaba el almuerzo que mandaba Frau Julia a los obreros de Sion. Escuchaba a los descontentos desocupados en la Casa Burg. No podía evitar oír fragmentos de conversaciones entre líderes del gobierno y de la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país?, preguntó Klaus a Günther una noche de 1932, después de una reunión de Inca. Klaus estaba aprendiendo a reparar radios y con frecuencia escuchaba programas de información y discursos políticos. Hoy escuché a un hombre llamado Hitler que hacía estallar los tímpanos con sus gritos. ¿Los has escuchado, Günther? Me parece que no, dijo Günther. Frau Julia nunca se queda quieta un momento como para escuchar radio. ¿Qué dijo? Imitando al locutor que había escuchado, Klaus gritó en un tono agudo y chillón: «Las calles de nuestra nación están alborotadas. Las universidades están llenas de estudiantes que se rebelan y amotinan. Los comunistas están tratando de destruir nuestro país. Necesitamos leyes y orden en esta tierra. Sí, sin orden nuestro país no podrá sobrevivir». Supongo que este Hitler es un nacionalsocialista, pero aquí tiene razón Günther. ¿Los comunistas o los nacionalsocialistas? No lo sé, confesó Günther. Un día algunos de los hombres me dicen que los comunistas son unos pandilleros, asaltantes y asesinos. Y al día siguiente, otros hombres me dicen que los nacionalsocialistas son unos pandilleros, asaltantes y asesinos. No sé a quién creer. Se lo preguntaré a Frau Julia. Ella siempre me dice lo que necesito saber. Ojalá lo supieras, dijo Frau Julia cuando Günther se lo preguntó al día siguiente. Su rostro rozagante y alegre pareció repentinamente preocupado y triste. Ambos partidos apelan a los temores, odios y resentimientos de las personas. Los comunistas reúnen a los muy pobres y amargados que nunca han tenido nada y quieren una sociedad revolucionaria y un nuevo orden en el mundo. Los nacionalsocialistas reúnen a la clase media baja que perdió todo después de la guerra. Quieren recuperar todo lo que han perdido y buscan la tranquilidad, el orden y la seguridad para disfrutarlo tranquilamente. Ambos parecen tener razón, dijo Günther. Günther, ten cuidado con los hombres crueles y despiadados que se esconden bajo altos ideales, dijo una voz detrás de ellos. El pastor Fritz había entrado en la habitación sin que lo advirtieran. En realidad, hasta me atrevería a decir que debemos tener cuidado con los hombres amables y cultos que vienen con ideales altos. Si en toda su amabilidad y cultura no creen en el Señor Dios y en su Hijo Jesucristo, si no tienen su amor en sus corazones. En enero de 1933, Günther se enfermó de gripe. El doctor que vino a verlo en Hebrón, donde vivía Günther en ese momento, le contó que por la radio habían informado que Adolfo Hitler, líder del Partido Nacional Socialista, había sido elegido canciller de Alemania. Un mes más tarde, Klaus vino corriendo a Hebrón a contarle que los comunistas habían incendiado el edificio del Parlamento. En realidad, los nacionalsocialistas le habían prendido fuego, pero habían culpado a los comunistas. Enardecido por lo que, según creían, había hecho con los comunistas, el Parlamento alemán rápidamente entregó a Hitler el poder total, como dictador del pueblo alemán. Der Führer, el líder, fue el título que recibió desde allí en adelante. El Partido Comunista quedó proscrito y el Partido Nacional Socialista quedó con todo el poder como partido nazi. Los miembros del partido se saludaban unos a otros levantando el brazo estirado y gritando «Heil Hitler». Su bandera era un antiguo símbolo, la esvástica o cruz gamada. Hombres de la milicia con uniforme de camisa marrón aparecieron por las calles y comenzaron a arrestar a cualquier elemento peligroso, es decir, cualquiera que se opusiera al partido nazi. Soldados con uniformes negros y lustrosas botas componían la guardia privada de Hitler, para reforzar su dictadura y provocar temor a cualquiera que se le opusiera. En un año Alemania dejó de ser una república y se convirtió en una dictadura militar. Una mañana cuando Günther fue a la panadería y saludó a Wolfgang con su habitual Grüß Gott, Wolfgang le espectó un saludo con el brazo en alto. «Heil Hitler». Günther lo miró serenamente. «Grüß Gott, Wolfgang». «Heil Hitler». «Grüß Gott», repitió Günther obstinado. «Heil Hitler».
Gunther tiene razón, intervino la vieja Berta, colocando los panecillos en la canasta de Frau Julia. No estés tan apurado por ser un nazi, Wolfgang. El partido no nos quiere a nosotros los epilépticos, tullidos y retrasados. Miente, gritó Wolfgang. Espera y verás, replicó Berta. La fealdad política no se veía con tanta claridad como la económica. Para Gunther, que iba y venía por la casa Burr y escuchaba sin querer párrafos de conversaciones alarmantes, resultaba muy claro. Para Klaus, que escuchaba otro tipo de conversaciones y por su trabajo nunca perdía un discurso de Hitler por la radio, el cuadro político parecía cada día mejor. Pero Klaus, a diferencia de Wolfgang, era razonable y se podía discutir con él. Si no crees lo que digo respecto a Alemania, no tienes más que mirar aquí mismo en Bethel, dijo Klaus. También aquí las cosas han mejorado mucho. ¿Acaso hay tantos mendigos y vagabundos como antes? Dicen que en Eckerstein han quedado solo los ancianos. Sí, pero eso es porque los hombres jóvenes están en campos de trabajo forzado o lo están adiestrando para el ejército. El pastor Fritz teme que hasta nuestros celadores jóvenes sean reclutados para el ejército. ¿Y quién va a cuidar de los enfermos de Bethel? Hitler nos está devolviendo a los alemanes nuestro orgullo nacional, dijo Klaus. Hemos estado muy bajo desde que perdimos la guerra pasada. Claro, somos los mejores, somos la raza superior. Pero si alguno es superior, alguno tiene que ser inferior. ¿Y quiénes dice Hitler que son los inferiores? Dímelo, Klaus. Los judíos, supongo, respondió Klaus, avergonzado. ¿Y cómo crees que nosotros, tú y yo, encajamos en esa raza de superhombres? ¿Te imaginas a Klaus, el epiléptico, y a Gunther el tullido marchando? Bueno, tú marcharías y yo, por supuesto, aletearía hacia la presencia de Hitler, rodeado de sus SS, superhombres altos, de hombros anchos y camisas negras, y diciendo, aquí estamos, nuestro líder Klaus el epiléptico y Gunther el tullido, a su servicio. Cállate, dijo Klaus. Klaus tampoco pudo contestar a Gunther cuando éste lo enfrentó con la evidencia de que Hitler y el partido nazi estaban atacando a la Iglesia de Cristo por la espalda. Pequeñas puñaladas al comienzo y no tan pequeñas en cierto sentido. Retirar al pastor Fritz de su nuevo cargo de obispo de la iglesia y poner en su lugar a un miembro del partido fue un golpe y un ataque serio a la iglesia. Pero en cierto sentido estoy contento, dijo Gunther. El mes de junio, cuando el pastor Fritz estuvo ausente, fue horrible. Sin embargo, él es el obispo secreto para cualquiera que llama a Cristo Jesús y no a Hitler su Señor. Por otra parte, tiene muchos nuevos problemas para enfrentar en Bethel. ¿Sabes que los nazis no permiten que Bethel o cualquier otra institución religiosa pida ayuda económica? ¿Recuerdas cómo los que se iban a confirmar en las congregaciones próximas a Bethel recolectaban huevos de Pascua para todo el mundo en Bethel? Bueno, este año no les permitieron hacerlo, pero una de las clases de confirmación construyó un enorme nido frente al altar y de alguna manera aparecieron 2000 huevos de Pascua allí. Gunther seguía juntando argumento en la casa Burr para su continua discusión con Klaus, y Klaus continuaba escuchando los discursos de Hitler. Pero el mismo Klaus comenzó a ver la gran mentira, especialmente después de las leyes de Nuremberg en 1935 en contra de los judíos. El individuo que trabajaba conmigo en el taller de radios es judío, dijo Klaus con tristeza, y es tan bueno como tú o yo. El domingo de Ramos de 1939, el 10º aniversario de su confirmación, Gunther y Klaus fueron a los servicios de confirmación en la iglesia de Sion y encontraron las puertas pintadas con esvásticas y la figura de Cristo colgado boca abajo sobre la cruz. 5 minutos después, Klaus tuvo uno de sus ataques epilépticos más severos. Gunther y una celadora se quedaron con él mientras volvía lentamente a la conciencia. En una de las habitaciones traseras de la iglesia, la congregación de la iglesia cantaba: «Oh, digno rostro ensangrentado, herido por nosotros». Los odio, rugió Klaus. No, Klaus, no, susurró Gunther. El odio es el arma de ellos, no la nuestra. Pero Gunther no sabía que el cuerpo de la nación alemana se estaba preparando para sufrir una convulsión de violencia demoníaca dentro de muy pocos meses. Vislumbraba la oscuridad que se avecinaba
Pero de vez en cuando y casi inmediatamente la visión desaparecía frente a la alegría diaria de ser el mandadero de Frau Julia y de ver a su querido pastor Fritz. Luego también ocurrió algo en esos años 30 que fue casi tan tremendo como cuando aprendió a caminar. Una mañana, cuando se presentó a trabajar después de cantar su himno, el pastor Fritz encontró a Frau Julia más animada que nunca. «Ah, has llegado, pensé que nunca llegarías. Adivina algo, Gunther, vas a aprender a escribir. Se me ocurrió esta mañana cuando estaba en el desván y vi la vieja máquina de escribir de papá Boldewich. Esos dedos tuyos que parecen ganchos no pueden tomar un lápiz o una lapicera, pero pueden golpear teclas. Claro que sí, de modo que traje la máquina y la puse en aquella pequeña habitación lateral. Le coloqué una cinta nueva y allí está, esperándote. Si aprendes a usarla, Gunther, te la daremos». Y aprendió, y tan rápido que en pocos meses ya estaba pasando en limpio las cartas de Frau Julia y estaba tan seguro de su vocabulario que a veces se atrevía a adivinar lo que Frau Julia había querido decir, cuando no entendía su apurada letra y ella no estaba al alcance para averiguarlo. Entonces la pesca de palabras se convirtió en el deporte privado de Gunther. Hasta ese momento las palabras habían penetrado rápidamente en su mente como luminosos peces tropicales y rápidamente también se habían ido. Ahora, con su máquina de escribir, las podía atrapar en una red y volcarlas al papel. Ahora podía sumergir la red en su corazón y capturar palabras de amor y alabanza y ofrecerlas tímidamente a aquellos que habían colocado esas palabras en su corazón por medio del amor. Y Gunther se convirtió en un poeta. Comprensiblemente, el primer regalo de palabras que hizo Gunther fue para el pastor Fritz y Frau Julia. La ocasión fue su boda de plata en 1936, el 30 de abril, la fecha de su casamiento 25 años antes. Se hizo una celebración en Freistadt, en Weisgerburg, cerca de Hannover, donde papá Boldewich había establecido otra colonia para sus caballeros del camino, como también para hombres jóvenes con necesidad de orientación. Como siempre, era propio de Fritz y Julia Boldewich compartir su celebración con aquellos que tenían tan poco para celebrar. Pero el día siguiente, el 1 de mayo, pertenecía a Bethel. 6 angelitos con traje blanco y cubiertos de flores condujeron a la pareja hasta la iglesia del bosque, donde se habían reunido todos los hombres, mujeres y niños que podían levantarse de la cama. Los que estaban recluidos en sus camas escucharon todo, gracias a Klaus y a su equipo de radio. Estuvo el pastor Kuhl y su banda de bronces. Cantaron los coros, la orquesta de armónicas también tocó, hubo discursos y regalos. A Frau Julia le saltaron las lágrimas cuando los desocupados, a los que había ayudado al comienzo de la década del 30, le entregaron un canasto con frutas y leyeron una larga poesía agradeciendo su amor maternal hacia ellos. Gunther no les ofreció públicamente su poema, sino que se lo entregó tímidamente en el portón del jardín al anochecer, cuando la cansada pareja volvió a la casa Burg. Cuando estuvieron solos en su cuarto, Frau Julia lo leyó en voz alta. Era un pequeño poema formal, y sí sonaba como un himno y era lógico de esperar. Gunther estaba saturado de himnos. El Señor ha sido vuestro líder hasta este año singular, y vosotros no habéis conducido. El Señor ha sido vuestro líder hasta este año singular, y vosotros nos habéis conducido desde las lágrimas a un feliz hogar. Damos gracias al Señor por esta áurea pareja amante, por su amor permanente y firme y su cuidado amoroso y constante. Juntos, mano a mano, el gozo y la aflicción enfrenten. Cristo el Señor es nuestro líder, aunque las tormentas bramen. El pastor Fritz se enjugó una lágrima. Sí, los normales de afuera pudieran aprender un poco al menos de nuestro Gunther, susurró él. El ataque que inició oficialmente la Segunda Guerra Mundial se lanzó el 1 de septiembre de 1939, con un nuevo tipo de guerra relámpago. Blitzkrieg lo llamaban los nazis. Fuerzas armadas poderosas atacaron a Polonia, apoyados por aviones que lanzaban bombas desde el aire. Los sucesos de ese día irían a afectar millones de vidas en todo el mundo. En cuanto a Gunther, sintió los efectos de inmediato y muy dolorosamente se ordenó que Bethel proveyera camas y atención a los soldados heridos del frente oriental.
La casa Capernaum fue una de las que se convirtieron en hospital. Gunther estuvo entre los evacuados que fueron a vivir al otro lado del cerro en la colonia Erkestein, donde había lugar gracias al descenso en la población de mendigos. El espíritu de amor de Bethel estaba allí tanto como Bethel mismo, porque aquello era una colonia de Bethel, pero el larguísimo año hasta que pudo conseguir un cuarto en la casa Gaza y volver a su trabajo de mandadero a los Bordenwich fue un año miserable para Gunther. En un sentido fue una ventaja para él la ausencia de un año de la casa Burr, porque se evitó la agonía de ver al querido Pastor Fritz sumergiéndose en otra guerra. Por extraño que parezca, esta guerra también comenzó oficialmente, pero en secreto, el mismo día que la otra, el 1 de septiembre de 1939. Esa fue la fecha que se encontró más tarde en una nota en el escritorio de Hitler, entre sus papeles personales. La nota determinaba simplemente que el Reichsleiter, Phil Bowler y el Dr. Karl Brandt serían responsables de otorgar a los médicos el derecho a ordenar la eutanasia para aquellos cuyas enfermedades fueran incurables. Una simple nota, pero era una secreta declaración de guerra. ¿Quiénes serían las víctimas? Lo sugerían inocentes cuestionarios verdes que llegaron en octubre a muchos sanatorios e instituciones privadas. Los cuestionarios debían ser completados antes del 1 de diciembre. Los nombres de todos los pacientes que no podían hacer trabajo productivo, que eran enfermos mentales, insanos o seniles, que tenían epilepsia, parálisis, que eran retardados o que habían estado internados por más de 5 años o que no tuvieran sangre germana. Los nombres de todos esos pacientes debían ser incluidos en la lista. De acuerdo al nuevo plan económico del gobierno, esos pacientes serían trasladados a instituciones centralizadas. De modo que era la guerra contra los retardados, los enfermos mentales, los epilépticos, los tullidos, los ancianos, y contra cualquiera que hubiera estado 5 años internado. Los superhombres nazis, los más aptos físicamente, habían declarado la guerra contra los más débiles, contra aquellos que consideraban ineptos para vivir, y con toda seguridad Gunther sería una de las víctimas, porque era un tullido, incapaz de hacer trabajo productivo y había estado en una institución durante 16 años. Bethel no estuvo entre las primeras instituciones que recibieron el inocente formulario verde, pero una institución hermana los recibió y los llenó. ¿Por qué no? Parecía tan razonable, de acuerdo a un nuevo plan económico del gobierno, para ser trasladados a instituciones centralizadas. Pero cuando el director de esa institución hermana, el pastor Paul Brandt, comenzó a ver en los diarios los informes de la muerte de las 25 muchachas retardadas mentales que se habían llevado de su institución, comenzó a sospechar y se convirtió en un detective. Silenciosamente recolectó noticias de defunciones de los diarios de toda Alemania y descubrió que los pacientes que eran trasladados a instituciones centralizadas, en un nuevo plan económico del gobierno, en realidad eran trasladados a un lugar donde los mataban. Entre el 10 de abril y el 12 de mayo habían matado a 594 pacientes, pero sus familiares recibían el mensaje de que su pariente había fallecido repentinamente de pulmonía o gripe, o de alguna otra enfermedad grave, fulminante, y que habían tenido que cremar el cuerpo. La mayoría de ellos mandaban a buscar doloridos las urnas con las cenizas, y no sospechaban nada. La mayoría de ellos mandaban a buscar doloridos la urna con las cenizas, y no sospechaban nada. A mediados de mayo, el pastor Paul Braune vino a ver al pastor Fritz Bordewich. Los dos hombres se sentaron a puertas cerradas en el estudio. Cuando Frau Julia oyó que el pastor Braune se iba y notó que el pastor Fritz no salía de su estudio, comenzó a preocuparse y subió las escaleras que conducían al estudio. El pastor Fritz todavía estaba sentado en el sillón de cuero negro que había pertenecido a papá Bordewich, con el mentón hundido en el pecho, tal como lo había dejado el pastor Braune. «Fritz, mi Fritz, ¿pasa algo?», exclamó Frau Julia corriendo a su lado. «Julia», dijo con una voz tan sombría y muerta, que hizo estremecer el alma de Frau Julia más que si hubiera sido un grito de agonía. «Julia, ¿qué somos los hombres? ¿Seres humanos o bestias salvajes?».